a prueba de todo. Porque quizá usted puede explicar que tiene fe, pero es bueno explicar qué tipo de fe y entender qué tipo de fe tenemos. Pero hoy yo quiero hablar de una fe a prueba de todo. Y quiero mencionar con la palabra 5 tópicos que debes tener el hombre o la mujer de fe y entender un poquito qué es la fe. Aunque cuando nosotros vamos al libro de los Hebreos, escrito por el apóstol Pablo, claramente en el capítulo 11, el versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Verdad que sí? Entonces, vamos a buscar en nuestra Biblia Primera de Pedro, capítulo 4. Vaya en su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a leer 2 versículos, el 12 y el 13. Primera de Pedro, capítulo 4. Yo quiero que usted preste mucha atención en este día. Versículo 12 y versículo 13 en Primera de Pedro. El versículo 12 dice así: a esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviando del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Versículo 13 dice: por tanto, ceñí los lomos. Disculpen, hermano. Ahora sí estoy. No me estaba dando la lectura. 2 y 13. Disculpen. 2 y 13 el versículo 4. A lo mejor alguno decía: mi Biblia no dice igual, ¿verdad que sí? Bueno. Disculpen. Dice así el 12: amado, no os soportéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahora sí estamos, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Cuando hablo y abundo un poquito acerca de este tema, una fe a prueba de todo, en otra palabra, quiero decirle que el hombre o la mujer de fe, cuando llega la prueba, llegan los obstáculos, llegan los inconvenientes, esto les sirve, la fe les sirve, ¿sabe para qué? Para soportar la prueba. Recordamos y iniciamos con algún personaje de la Biblia. Recuerde la prueba del patriarca Job, que fue un hombre muy afortunado, ¿verdad?, en el Medio Oriente. De acuerdo a lo que registra la Biblia, fue el hombre más afortunado que tenía en ese entonces el Medio Oriente. Y nosotros vemos permitido por Dios el ataque que el enemigo hizo contra él, quitándole todo, absolutamente todo. Y después que le quitó todo, arremetió también con una enfermedad muy fuerte, lepra, donde en aquel entonces eso era muy desechado. Y de hecho, postrado,
por su fe él resistió y pudo decir unas palabras: yo sé que mi Redentor vive. Esto es palabra de fe. Yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo de la tierra, ¿qué cosa? Me levantará. Es decir, que aunque él no se veía, aunque él estaba postrado, pero él entendía que aún en lo más bajo, en lo más profundo, Dios le levantaba. Su Redentor lo iba a llevar a mejor nivel. Y es el asunto, cuando nosotros nos ponemos a ver la escena de el patriarca, Dios le restituyó no igual, sino más cantidades, duplicó todo lo que el enemigo le había quitado. De repente en este día, o quizá a través del canal de televisión, hay personas que quizá ha pasado no por una calamidad como la de Job, pero que quizá en este momento ha perdido su hijo, ha perdido su esposa, ha perdido su esposo, ha perdido bienes, ha quebrado el negocio. Quizá hay personas que en este momento no tienen absolutamente nada más que el día y la noche, porque Dios lo da gratuito después de haber tenido un estatus social de una manera módica y aceptable, pero que hoy las condiciones no son iguales. Es allí donde no vamos, cuando tenemos una fe a prueba de todo, no vamos a renegar por esto, sino debemos embarazarnos de la palabra del patriarca Job, que dijo: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Pero que tú o yo, o los televidentes que nos están viendo, pueden decir: yo sé que quebré en el negocio, yo sé que mi esposa se fue, yo sé que mi hijo se fue, pero yo creo que vendrán. Yo creo que mi negocio será recuperado. Yo creo que mi negocio va a crecer. Yo creo que mi negocio va a abundarse, aunque usted vea los anaqueles vacíos. Y pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Pero la pregunta es: ¿será que tu fe está a prueba de todo? ¿Sabe por qué? Hay una historia que dice que había una ciudad con sus lugares aledaños, donde había una sequía tan, pero tan grande, que se estaban muriendo los animales. Ya no tenían agua para tomar, ya todo se había acabado, los arbustos se habían secado. Y le pareció bien convocar una reunión y hacer un clamor. Y pusieron la fecha para hacer ese clamor, para que Dios mande la lluvia, porque ya era algo deprimente. Pero dice que pusieron la cita donde se iban a reunir para empezar a clamar. Y el día llegado, todos fueron a ese lugar, y hubo un niño que llevó una sombrilla, llevó un paraguas, y todos los que iban, que eran gente que expresaban fe y que creían, se asombraron cuando el niño llega al lugar con el paraguas. Nadie llevaba ni siquiera un pañuelo para tirarse por la cabeza. ¿Qué podemos entender en esto? Que el que verdaderamente tenía fe era el niño que en medio del verano llevaba un paraguas, porque el paraguas sirve no nada más para guarecerse del sol, para cubrirse del sol, sino para cubrirse de la lluvia. Y le preguntan al niño: pero ¿y tú traes ese paraguas en este verano? ¿Para qué tú traes el paraguas?
dice, no, porque vamos a hacer un clamor por lluvia y yo traigo el paraguas para taparme de la lluvia. Aleluya. Qué tremenda la fe de aquel niño, ¿verdad? Y esto fue como una vergüenza o un desnudo para todos aquellos que de voz en cuello, no, yo tengo fe, yo creo esto, lo otro. El niño dijo, no, yo vengo para cubrirme de la lluvia porque vamos a clamar por lluvia y va a llover, yo no me quiero mojar. Qué tremendo es esto. Y son muchas cosas que nosotros quizá a profundidad no analizamos acerca de la fe. ¿Qué haría usted si vienen alguien y lo lanzan hacia arriba? Usted a lo mejor se va a asustar porque se cae y se va a dar un golpe muy fuerte. Pero nosotros vemos que cuando nosotros tenemos un pequeñito, nuestro niño, lo lanzamos hacia arriba cuando estamos jugando con él. ¿Y qué hace el niño? Cuando viene bajando, el niño viene lleno de sonrisa. Su labio viene lleno de sonrisa. ¿Por qué razón? Porque el niño tiene fe que su padre que lo lanzó arriba lo va a proteger. Amén. Yo no sé si tú estás arriba, pero tu padre te va a proteger a ti también. En medio de la pandemia, en medio de los problemas, en medio de los obstáculos, en medio de la escasez, en medio de la necesidad, en medio de la desnudez, en medio de la desnutrición, en medio de todo, mi Redentor vive y me levantará. Alabado sea el nombre del Señor. Qué maravilloso, qué lindo es esto. Gloria a Jesús. Qué hermoso. Me llama mucho la atención de una anécdota que dice que cantidad de ranitas estaban celebrando y estaban fiestando, y en medio de la fiesta empezaron a brincar, empezaron a saltar. Pero hubo una que no se dio cuenta que había un gran agujero, que había un gran hueco, y que en medio de la fiesta iban saltando y caminando. Dice que esa ranita que no se percibió del hueco que había, saltó de alegría y cayó en el hueco, y empezó aquella ranita a brincar y a brincar, pero era imposible poder salir de aquel agujero, de aquel hueco donde cayó. Y dice que las otras rodearon el hueco donde ella había caído y le gritaban y le decían, mejor quédate tranquila para que muera en paz y tranquila, porque es imposible que pueda salir de ahí, y si nosotras entramos a ese lugar vamos a morir también contigo. Pero la ranita, ponme atención por favor, la ranita hacía oído sordo a lo que le decían que se quedara tranquila, y siguió saltando y saltando y saltando dentro del hueco, hasta que en un determinado momento saltó tan duro, tan fuerte, que cayó fuera del hueco donde estaban las demás. Y las demás se asombraron y le dijeron, ¿pero qué hiciste para poder saltar tan alto? Porque yo oía la palabra positiva, no la que me decían que me quedara tranquila. La palabra que yo oía era que saltara más duro para poder salir de aquel lugar, que saltara más fuerte para poder salir de aquel lugar. Es posible, moraleja a esto, es posible que en un determinado momento tú estés atravesando una situación que muchos te vayan a decir, esto no sirve, esto se acabó, ya esto no va a funcionar, no te sirve el negocio, tu familia es la peor, te abandonaron,
Es posible que te van a decir, alguien te va a decir, ese negocio, cantidad de personas lo han emprendido y han quebrado. Es posible que aún familiares tuyos te den la espalda por tu situación económica. Pero yo te quiero decir en este día, y el proverbio mundano debe de ponerlo en práctica: a palabra necia, a palabra negativa, oído sordo. Mi Redentor vive y me levantará. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos y de los siglos. Amén, gloria al Señor. No importa la situación, ¿sabe lo que Dios quiere? Para que su nombre sea prosperado y glorificado. Tu situación o la situación que tú estés pasando mala, Dios lo sabe. Por eso es que Él dice que todo el que tiene problemas, el que está cargado, el que está cansado, el que está trabajado, que venga a Él. ¿Por qué? Porque en Él va a descansar. Amén. Entonces, estamos hablando de una fe. ¿Cómo es la fe? ¿A prueba de qué? A prueba de todo. Estamos hablando de una fe a prueba de todo. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a ver lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro 1:7. Oiga lo que dice: para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué cosa? Sometida a prueba nuestra fe. Es decir, que porque tú tienes fe, no puedes pensar, no me va a llegar la prueba. No, es necesario que la prueba sean, o que nuestra fe sea sometida bajo prueba. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Imagínese usted, ¿cuánto no le gusta el oro? Más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, refiriéndose al oro, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amado, es muy bueno entender que en esta vida siempre vamos a tener prueba. Entonces, punto número uno, entiende que vivimos en una continua lucha espiritual. ¿Cuántos de los que están aquí tienen lucha espiritual? Vamos a ver dónde están esa gente. El que no tiene lucha espiritual, cuídese, porque no está en nada. Uno la tiene de una manera, otro lo tiene de otra, otra la tiene íntima, otro la tiene manifiesta, uno la tiene mental, otro la tiene por enfermedad, etcétera, etcétera. Pero en esta vida siempre estamos en una lucha y prueba continua. Continua para siempre. Entonces, es importante que entienda que vivimos en una continua lucha espiritual. No es que vamos a pensar, mira hermano, no es que vamos a pensar, no, ya estamos en los caminos del Señor, adiós prueba, adiós dolor. Un día tú vas a decir esa palabra: adiós prueba, adiós dolor, adiós mundo falaz. Porque lo que esperamos en Cristo, nos espera tierra nueva y qué cosa más, y cielo nuevo. ¿Y qué cosa sucede? Donde reinará la paz y la justicia. Pero mientras estemos en esta vida, vamos a tener pruebas y luchas espirituales. En el mundo espiritual los vamos a tener siempre. Tú vas a tener personas que ellos te van siempre a rechazar. Eso es una prueba, aunque tú lo abraces, lo beses, le des. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor esas personas son de otro reino, no son del reino que tú perteneces. Y como son de otro reino, ellos siempre, esto es espiritual, lucha espiritual. Eso siempre
va a existir interno ese rechazo. Porque si tú perteneces al reino de Dios, al reino de los cielos, a alguien que de repente viene y ocupa una banca, pero que pertenece al reino de la tiniebla, siempre te va a rechazar. Y es importante que nosotros entendamos esto. Oh, qué bueno es vivir un evangelio que nosotros todo sea color de rosa. Oh, qué bueno es vivir un evangelio que nos presten el pollino que Jesús fue en Belén. Qué bonito fuera. Y que todos nos dijeran y que pusieran palmera y san y bendición. Muy bueno fuera. Pero es importante que nosotros entendamos que mientras estemos en esta vida vamos a tener lucha. Y que quizá en el momento donde tú estás logrando parte del éxito de tu vida, o que quizá ya tú estás en la cumbre del éxito, el enemigo está montando trampa para que tú puedas caer en ella, porque el enemigo no quiere el bienestar, el favor y la gracia de nuestro Dios en tu vida. Entonces, este es el punto número 1 para una fe a prueba de todo: entender esto. ¿Por qué? Porque la prueba, la fe sirve para nosotros soportar la prueba. ¿Cree usted que si el patriarca Job, por mencionar uno de tantos, no hubiese sido un hombre lleno de fe, a lo mejor usted cree que este hombre hubiese soportado esto sin apartarse de Dios? Recuerde lo que le dijo su mujer. Bueno, si así es tu Dios, te quitó todo, tiene lepra, nadie te quiere, está abandonado, eres una escoria. Si así es tu Dios, maldice tu Dios y muérete. Porque ¿qué tipo de Dios es este? Entonces, Job ya estaba inconsciente, pero dijo estas palabras: si mi Dios me dio y mi Dios quitó, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Cuando nosotros, ¿por qué digo que estaba inconsciente? Porque cuando nosotros hacemos un análisis bien profundo, cuando Job dijo que Dios quitó, ya él estaba fuera de lo consciente, porque Dios no quita. Lo que Dios te da, no te lo quita. Ahora tú permites perderlo por tu desviación, es otra cosa. Pero lo que Dios da, Dios no lo quita. Ay, que yo antes sanaban los enfermos, que la oración que yo hacía, pedía lluvia y caía lluvia del suelo, que pedía el sol y venía el sol, que oraba y los cánceres se sanaban. Pero yo antes tenía ese gran ministerio. ¿Acaso crees tú que Dios te lo quitó? No, tú te descuidaste y lo perdiste. El diablo sí te lo quitó, porque el diablo anda buscando. ¿Qué busca el diablo? Una pequeña hazaña para él hacer con derecho lo que quiere hacer en tu vida. Pero lo que Dios da, no lo quita. Perdí mi hogar, perdí mi familia. Pero tú sabes por qué. Porque tú nunca hiciste un registro en tu vida. Y de repente empezamos a orar y a clamar: ay Dios, que mi hogar, mira, la mujer se fue. Ay Señor, mira que mi esposo me dejó con 3 muchachos, que no sé qué hacer, que no tengo alimento, que la nevera está vacía, que esto y aquello y lo otro. Señor, ¿por qué me quitaste mi esposo? Señor, ¿por qué me quitaste mi esposa? Dios no te la va a quitar. Lo que Dios unió, Dios no es un jueguito de aquí para allá ni de allá para acá. Dios lo que da no lo quita. ¿Aló? ¿Se fueron o están aquí? Lo que Dios da no lo quita. Tú te descuidaste, le diste una oportunidad al diablo y el diablo te lo quitó. Amén. Entonces, pero es el asunto. Cuando nosotros queremos tener una fe a prueba de todo, nosotros soportamos en medio de la necesidad, en medio de la escasez. Amén. Por ahí
Muchos pastores le preguntan porque entre pastores uno habla. Y dice, ¿y cómo está la finanza en la iglesia? Porque no es un secreto que para hacer ese techo se necesitó finanza, que para pintar esa pared se necesitó finanza, que para pintar la iglesia se necesita finanza, que para hacer el púlpito se necesita finanza, que para mantener una radio se necesita finanza, que para mantener un canal de televisión se necesita finanza. ¿Y cómo está la finanza? Le digo, bueno, recuérdese que estamos en un momento de prueba. Y el buen diezmador y el buen ofrendador lo hace en todo tiempo. Pero el que diezma o ofrenda como obligado, busca una oportunidad para no hacerlo. Porque nunca en su corazón ha estado, ni ha pasado por su mente, que el sustento de un templo es con el diezmo y la finanza. Y que si no diezma el 10%, no va a dar el 3% en la ofrenda. Porque se puede aceptar que saque un argumento barato, que el diezmo era para el Antiguo Testamento. Pero ¿sabe por qué se superó? Porque todo lo ponían en común. Y el que no tiene nada puede decir, venga a mí que tengo flor. Pero el que tiene algo va a decir, bueno, pero ¿cómo voy a poner todo? Lo van a comer todo en un día. Lo van a desbaratar en un día. Entonces el enemigo pone esa trampa. Y yo no quise hablar de la congregación nuestra, cómo están las finanzas. Pero lo único que yo digo, están buenas. Yo le felicito, pastor, porque allá no hay nada. Y ojalá no me estén viendo los pastores que conversé eso. Pero es el asunto. Si está en tu corazón hacerlo, en el momento de prueba, en el momento que tú poco tienes, tú lo haces. Por eso es que resalta aquella viuda que dio lo único que tenía, porque eso estaba en su corazón. Si en su corazón no está, hay argumento. Ok, vamos a pasar al punto número 2. Punto número 2. Yo debo entender la naturaleza del reino de Dios. No somos gente perfecta. Filipenses 1, capítulo 6. Filipenses 1, capítulo 6. Vamos a ver lo que dice Filipenses 1, capítulo 6. El que lo tenga puede verlo. Filipenses 1, capítulo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted quiere ver en su hermano que es perfecto, el que me antecedió, que estaba dirigiendo, dijo acerca de esto, que no somos perfectos. Entonces, el que tiene y pone argumento, no. Si así como Lucas son las cristianas, yo mejor no voy a la iglesia. Permíteme decirte que está dando paso al infierno. No, si así es, como es el pastor, o como es esto, o como es aquella, o como es el amigo, o como es el vecino. No, yo mejor me quedo en casa. Esos son planes del diablo. ¿Por qué? Porque somos justificados por la fe en Jesucristo, pero perfecto solo es Dios. El único perfecto es Dios. Y en lugar de criticar, en lugar de venir a señalar, es mejor que tú digas, voy a ser un pilar para ayudar. Porque la obra que Dios comenzó en ti, no la va a dejar hasta que no llegue el día de completarla. ¿Cuándo será esto? El día que el Señor te diga, vení bendito de mi Padre, sobre poco has sido fiel. Póngale atención a esta palabra. Sobre poco
has sido fiel, y sobre mucho te pondré. Es decir, que la fidelidad no es en lo mucho, es en lo poco. Pero con ser fiel en lo poco, en lo mucho Dios te va a poner. Ese día Dios termina la obra que comenzó en ti. No desmaye, no te vaya a dejar envolver por el enemigo, porque te está quizá envolviendo, que mira cómo es fulano, que mira cómo era aquello. No, todos vamos a dar cuenta a Dios un día. Y no es que van a juntar una congregación para dar cuenta a Dios. Eso va a ser un censo tremendo, hermano. Eso va a ser el censo más grande, yo creo que se va a hacer casi. Todo nos vamos a presentar. Y no todo lo que vivimos, vivo y muerto, porque la Biblia dice que los muertos resucitarán a dar su cuenta. Inclusive los que mueren en Cristo van a resucitar primero, dice la palabra de Dios. Pero este es un censo que va a ser individual. Entonces, es bueno que entendamos esto. Vamos a hablar de la tercera, y es entender la voluntad de Dios. De acuerdo a Hebreo 11:36. Hebreo 11:36. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Hebreo capítulo 11. Todos saben bien este versículo, el 11, este capítulo. El 36. Hebreo 11:36 dice así: otros experimentaron vituperio y azote, y además de esto, prisiones y cárceles. Es decir, cuando dice otro, se está refiriendo a hombre de fe, hombre que por la fe soportaron pruebas, dificultades, azote. Otros fueron crucificados, otros fueron apedreados, otros fueron maltratados por causa de la fe. Qué bonito es cuando nosotros vemos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, y nos habla acerca de Sadrach, de Mesach y Abednego, que por su fe ellos decidieron no adorar el Dios del rey, aquella estatua que había puesto allá en Babilonia. No lo aceptaron. Y qué bonito es que el veredicto tenía que cumplirse lo que el rey decía, y fueron echados en el horno de fuego. Todos sabemos esta lectura, ¿verdad que sí? Todos sabemos este pasaje bíblico. Y dice que cuando fueron echados en el horno de fuego, dice que ni siquiera una hebra de su cabello se quemó, porque Dios le protegió, Dios le cuidó. Y qué bueno es si nosotros hablamos también de Daniel, cuando fue echado en el foso de los leones, pasándole la mano a los leones y jugando con ellos como que era el cachorro de casa que siempre está dispuesto a jugar contigo. ¡Wow! Entonces muchas veces dentro de la iglesia nosotros queremos esto, que Dios nos libre, que si tenemos una controversia con alguna persona, que Dios los mate, los triture. Eso es para que no se meta con los hijos de Dios. Qué bueno fuera eso. Pero qué tal si nosotros analizamos a profundidad en todos aquellos hombres de Dios, cuántos no murieron. Vemos un Esteban. ¿Cómo murió Esteban? ¿Y por qué Dios protegió a Sadrach, Mesach y Abednego y no protegió a Esteban? ¿Será que había un cable pelado en Esteban? ¿Será que era más cristiano Sadrach, Mesach y Abednego que Esteban? ¿Y cuántos no murieron? Algunos, ¿cómo murió Pedro?
Muchos murieron crucificados con la cabeza hacia abajo. Juan, el de revelación, fue llevado como esclavo. Dios podía hundir a la orilla la barca y volver él a su libertad. Pero no es como tú y yo queremos, es como Dios quiere. Y por eso es que la palabra de Dios dice: el hombre de una fe inquebrantable, de una fe a prueba de todo, expresa mucho estas palabras. Yo sé que mi Redentor vive, pero también dice: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque si ya no soy yo el que vivo, que el que vive Cristo en mí, yo voy a empezar a entender en mi vida que yo no me gobierno, que ya yo tengo un patrón, que yo tengo un modelo, que ya es diferente, que así como dijo Pablo, antes yo me ceñía, yo iba donde yo quería, yo iba y hacía lo que yo quería, pero ahora me viste otro y voy muchas veces donde aún mi carne no quiere ir, pero no vivo yo, vive Cristo en mí. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos y de los siglos. Alabado el nombre de Jesús. Adora la gloria de Dios, alaba la gloria de Dios. En momentos de prueba, en momentos de dificultad, en momentos de escasez, en momentos difíciles, aprende a alabar la gloria de Dios. Aprende a dar la gloria a Dios y aprende a decir esta palabra: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya yo estoy muerto, justamente con Cristo soy crucificado. Aleluya. Oh, maravilloso el Señor, glorioso el Señor. Aleluya. Y esto es cuando nosotros aprendemos a entender la voluntad de Dios. Las cosas son como Dios dice, no es como yo digo. Digo como los jíbaros de Robocop: así es un joven, así sí es fácil, así sí es bueno, sí es como yo digo. Mire, si fuera como mi carne quiere y como yo digo, quizás cuántas personas ya yo no hubiese matado con mirarlo nada más. Pero no es como yo digo, es como Dios dice. Y por eso es que la palabra de Dios dice: no sea vencido de lo malo, vence con el bien el mal. ¿Por qué? ¿Por qué dice Pablo esta palabra? Porque había mucho problema en los romanos. Y el apóstol Pablo le dice esta palabra. ¿Qué sentido tiene mal por mal? No estamos en el tiempo de vivir mal por mal, de vivir ojo por ojo, de vivir diente por diente. Estamos en el tiempo de no ser vencido de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Ya casi estoy terminando, hermano. Vamos a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Usted puede ubicarlo ahí para que usted vaya tomando en cuenta esto. Gálatas capítulo 2. En el versículo 20, mire lo que dice. Gálatas 2, 20. Dice así: con Cristo, ¿con quién? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué tremendo. Qué tremendo. Maravilloso. Ahora fíjese lo que nos dice en Gálatas capítulo 5, versículo 24. Gálatas 5, 24. Mire esto, ponga atención. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Los que son de quién? Los que son de Cristo. Yo quiero un aplauso a esas personas que son de Cristo en esta mañana. ¿Dónde están los que son de Cristo?
No es como aquel joven. Es diferente, no es como aquel joven que dijo: gózate, alma mía, porque muchos bienes tiene. Y en eso vino la muerte y le sorprendió. Pero aquí es diferente. Los que son de Cristo, diga, eso es conmigo. Los que son de Cristo han crucificado su carne con la pasión y el deseo de la carne. La Biblia dice: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos y de los siglos. Hermano, una fe a prueba de todo. Ni la abundancia ni la escasez te desvía del camino. Una fe a prueba de todo. Ni el éxito ni la necesidad te va a desviar del camino. En la situación que tú estés, ni la distancia ni lo cerca te va a apartar del camino del Señor, porque es una fe a prueba de todo. ¿Cuántas personas hemos visto que en medio de la necesidad le son fieles a Dios, pero que cuando llega la abundancia se desvían porque son muy ocupados, tienen mucho que hacer, nunca tienen el tiempo para el Señor? Entonces esa no es una fe a prueba de todo. Esa es una fe a prueba de la miseria. Pero llegó la abundancia y ya no hay tiempo para Dios. ¿Cuántas personas no hay que se han ido al mundo porque el hombre no ha conseguido una mujer en la iglesia y la carne lo sucumbió y lo aló? O la mujer no ha hallado un chico dentro de la iglesia y se ha ido a buscar uno que el diablo tiene preparado allá, y grande es su ruina. Recuerden la tesis que yo he tomado, que el diablo ofrece mucho, da poco y lo quita todo. Así es el diablo. ¿Cuántas personas no se han dejado sucumbir en el pecado por el simple hecho de que una chica le abrió los ojos, le lisonjeó, y ya lo que quieren es carne? ¿Cuánto no lo hay? Entonces esa no es una fe a prueba de todo. Esas son fe que están cuestionadas bajo condiciones. Pero hoy es el tiempo en que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, en cualquier situación y en cualquier circunstancia que estén. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos y de los siglos. Alabado sea el nombre de Jesús. Y por último, número 5, es una fe a prueba de todos. Es una fe que camina por encima de toda prueba. Esa fe camina por toda prueba. Levánteme si hay alguien aquí que no tiene prueba. ¿Hay alguien aquí que no tiene prueba? Yo quería hacer una oración si había, pero ya yo veo que ustedes no son mentirosos. Porque todos tenemos pruebas en esta vida. Pero la fe a prueba de todo, no importa lo que tú estés pasando. Yo no sé, al menos que tú no me comuniques y me digas y use la confianza, qué tú estás pasando, por dónde está pasando, cuál es la dificultad. Hay pruebas que son tan fuertes, hay dificultades que son tan fuertes, que uno la intimida para uno, bajo la intimidad, porque da vergüenza comunicársela a alguien. Pero sabe una cosa, que aunque no se la comunique a nadie, Dios la sabe. Y tu Redentor vive. Y tu Redentor vive. Y tu Redentor vive. Y tu Redentor vive. Tu Redentor vive. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos y de los siglos. Iglesia,
Aleluya. Maravilloso es el Señor. Dios le bendiga, mis amados. Dios le guarde y permita que podamos entender que el Dios que nosotros le servimos se merece no nada más cuando estamos en el éxito que le sirvamos, sino en cualquier circunstancia y condición de la vida. Así que, mis amados hermanos, ha sido una gran bendición compartir con ustedes este pequeño momento. Y a los amigos televidentes le decimos que la paz y el amor de Dios repose sobre su vida y que nada ni nadie le aparte del amor del Señor. Así que, televidente, gracias por permitirnos llegar a tu hogar a través de nuestro medio. Bendiciones, bendiciones, mis amigos. Dios es nuestra protección, es nuestra fortaleza. Él es nuestro Salvador, proveedor, nuestra salvación y nuestro refugio. Ven y participa de nuestros servicios. Martes, 7 de la noche. Domingos, 9:30 de la mañana. En la calle Martí, sector Chimborazo. Centro Cristiano Refugio Divino. Refugio Divino.